Buenas noches, Mauricio, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Te cuento que el tema que me tocó desarrollar fue el luteranismo y te voy a leer un ensayo que realicé para explicar a fondo qué es el luteranismo en sí. Se llama luteranismo a una corriente religiosa derivada del catolicismo, fundada por el monje y teólogo alemán Martín Lutero, a principios del siglo XVI. El luteranismo es una de las ramas de la Reforma Protestante, que también integra el calvinismo y el anglicanismo. El luteranismo se basa principalmente en 95 tesis que Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg, Alemania, en 1517. Este término, pues, o esta información de que Martín Lutero clavó 95 tesis en la iglesia, no está confirmada al día de hoy. No está confirmada al día de hoy, pero dicen como los relatos o los mitos que esta fue como la manera en el que él expresó esa inconformidad ante la iglesia del momento, ¿cierto? Gracias a la invención de la imprenta, este texto se difundió rápidamente por toda Europa y consiguió numerosos adeptos, entre ellos muchos de los principales que gobernaban los 300 estados en los que se dividía el Sacro Imperio Romano Germánico. El luteranismo fue una reacción ante los excesos de la Iglesia Católica, en especial al indulto, pues al cobro de las indulgencias, ¿cierto? Las indulgencias eran como que tú tenías que pagar un dinero determinado para poder tener un indulto, ¿cierto? Un indulto que te brindaba incluso de manera escrita, de manera certificada la iglesia del momento, para que no pasaras en lo que ellos denominaban el purgatorio, que era una especie de casa, un intermediario entre la tierra y el cielo. Entonces, en el purgatorio te limpiabas de todos los manes para poder llegar a donde San Pedro. Entonces la iglesia aprovechó este momento histórico, aparte que estaban construyendo la Basílica de Roma, aprovechó este momento para cobrar este tema de indultos. Entonces ese fue el primer conflicto como determinante en el que Lutero no aguantó y dijo: hey, voy a parar esto, ese cobro de los indultos, la venta de cargos eclesiásticos y la concesión del perdón de los pecados a cambio de las donaciones de bienes. Esta doctrina religiosa rechaza la autoridad universal del Papa, la veneración de las imágenes de los santos, el purgatorio y los mediadores entre el creyente y Dios. Entonces venimos con un tema muy importante que son las características del luteranismo, ¿cierto? Empezamos por la muy importante. Considera a la Biblia como única fuente de conocimiento espiritual. La Biblia, los escritos de la Biblia eran lo que el luteranismo seguía al pie de la letra. Propone recuperar los valores del cristianismo primitivo. Sostiene que Dios no justifica al ser humano por sus obras de caridad, sino solo por su fe. Rechaza la autoridad del Papa sobre todos los cristianos. No acepta la veneración de las imágenes de los santos ni el purgatorio. Acepta los sacramentos del bautismo y la Eucaristía. Cree en la Trinidad, pero considera que Dios Padre y Hijo son dos entidades diferentes. Considera a los sacerdotes como administradores de la palabra y a los sacramentos, y no como mediadores entre Dios y los creyentes. Qué pena. Causas y consecuencias del luteranismo. El tema de lo que hablamos ahorita, las ventas de las indulgencias, promovidas por el papado para financiar la Basílica de San Pedro en Roma. La prédica contra la venta de indulgencias y las riquezas de la iglesia realizada por precursores de la Reforma, como un famoso inglés que se llamaba John Wycliffe, creador del movimiento de los Lotardos, y el bohemio Jan Hus, el fundador de la iglesia Husita. No sé si está bien pronunciado. Sus posturas influyentes sobre las de Lutero. El rechazo de Lutero a lo que consideraba prácticas corruptas de la jerarquía eclesiástica católica
y su llamada a la nobleza alemana para negarse la autoridad del Papa y apoyarse en la creación de una iglesia nacional alemana. Tenía una iglesia nacional alemana. La influencia de algunas de las ideas del humanismo, en especial la crítica a las excesivas riquezas de los representantes de la jerarquía eclesiástica. Había una inconformidad muy grande por el tema de la riqueza que todos estos representantes tenían. La presentación del papado de tener autoridad no solo sobre las cuestiones espirituales, sino también sobre los terrenales. En concepción, llevó al Papa a tratar de imponer su autoridad por encima de los reyes y generó múltiples conflictos en las monarquías europeas. Listo. Tenemos aquí un tema de consecuencias importante en el luterismo. Las consecuencias más importantes de la irrupción del luteranismo fueron las siguientes: la división de la cristiandad occidental en dos grandes ramas. Esto es importantísimo. La católica apostólica romana, que luego del Concilio de Trento, que se originó entre 1543 a 1563, se reivindicó la misma como heredera de la tradición cristiana medieval y aceptó la autoridad infalible del Papa. Varias iglesias protestantes se generaron con todas estas consecuencias, como el luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo y el presbiterianismo, que rechazaron, que son iglesias que rechazan la autoridad del Papa. La autoridad del Papa es rechazada en esta división que se originó, y se propusieron restaurar un tema de valores del cristianismo primitivo. Hubo un enfrentamiento entre el emperador del Sacro Imperio Romano, el católico Carlos V, y los príncipes alemanes que adherieron al luteranismo. Ese enfrentamiento se saldó con la paz de Habsburgo, en la que el emperador reconoció el derecho de los príncipes a elegir qué religión adoptar. Muy importante. El lanzamiento de la contrarreforma por parte del papado, este proceso de renovación espiritual, incluyó una serie de medidas para reorganizar la Iglesia Católica y responder a los cuestionamientos de Lutero y sus seguidores. Otro tema que investigué mucho fue los representantes y quienes influenciaron en el luteranismo, quienes fueron parte de este gran movimiento. Entonces está Martín Lutero, que nació en 1483 y murió en 1543, fue teólogo, un monje alemán y el principal impulsor de la reforma protestante. Después venimos con Johann Hernach, que también fue un teólogo alemán y uno de los referentes de la iglesia luterana. Tenemos otro hombre importante que era Hunis Nicolas, que nació en 1585 y murió en 1643. Fue un teólogo también luterano, nacido en Alemania, quien escribió numerosos textos en contra de las autoridades eclesiásticas católicas. Un dato importante para resaltar: Lutero tradujo la Biblia al alemán. Fue el primer hombre que tradujo la Biblia al alemán. Abraham Calovius, que fue otro importante miembro de todo este cambio, de toda esta reforma, fue un teólogo alemán, defensor de la ortodoxia luterana y opositor del catolicismo y del calvinismo. Entonces, como un tema de conclusión, Martín Lutero fue un reformista muy importante para todo este tema de la Iglesia Católica y deja muchas enseñanzas de que siempre hay que tomar medidas para que la población y para que la gente esté de acuerdo, y más en un movimiento religioso de tal magnitud. Entonces quedan muchas enseñanzas. Muchas gracias, profe, por todo, y que tenga una buena noche. Hasta luego.